¿Qué tal, amigos de Afinauto? Tenemos una Aveo 2013. En este vamos a conocer cuáles son las señales del sensor IAT, que está aquí. Porque uno estaba trabajando el otro, tenía una resistencia diferente, pero ahorita vamos a mostrarte las señales que debe traer este conector. El sensor IAT es una resistencia NTC, a Negative Temperature Coefficient, de manera que la resistencia del dispositivo disminuye cuando su temperatura aumenta y la resistencia del IAT sube cuando la temperatura baja. Fallas del sensor IAT. Un sensor IAT defectuoso ocasionará un incremento de consumo de combustible por un lado, en caso que esté en circuito abierto, o un empobrecimiento de la mezcla de combustible con pérdida de potencia del motor. Evidentemente cualquiera de estas dos fallas encenderá la luz del check engine en el panel de instrumentos del auto. Si un escaneo del auto nos da esta falla y DTC, Diagnostic Trouble Code, debemos revisar el cableado así como el sensor IAT. Pruebas del sensor IAT. Si el cableado del sensor IAT se encuentra en buenas condiciones y sospechamos que este se encuentra dañado, podemos usar un multímetro para revisarlo y en pocos minutos saber su condición. Es aconsejable usar unos cables con lagartos pequeños, de manera que podamos fijarlos a los terminales del sensor IAT y así medir su resistencia eléctrica. Para retirarlo del automóvil debemos desconectar la manguera de salida del filtro de aire y retirarlo sin perder el empaque. Para completar los implementos para poder probar el sensor IAT necesitamos un secador de pelo con opción de aire caliente, bueno, todos los tienen. Escogemos la función ohmio, del multímetro en una escala que marque la resistencia del sensor IAT, conectamos los dos lagartos a los terminales del IAT, por ejemplo en la escala de 20K servirá para casi cualquier sensor IAT. El valor de resistencia marcado será el correspondiente con el de temperatura ambiente. Digamos que la temperatura ambiente es de 20 grados Celsius, entonces deberá marcar unos 2500 ohmios. Ver tabla más abajo. Por supuesto que si la temperatura es otra deberá marcar el valor correspondiente. Ahora con el secador de cabello puesto en la temperatura más baja, acercamos poco a poco ese aire caliente sobre el sensor IAT y deberemos notar que el valor de resistencia empieza a disminuir conforme se calienta el sensor. Si es así, es indicio que el sensor IAT está en buen estado. Bien, aquí vamos a checar las señales. La que es del lado izquierdo tenemos 5 voltios. Del lado derecho tenemos tierra. Ahora vamos a checar aquí en el escáner cuando lo conecte. Cómo empieza a trabajar, 104. Y lo que vamos a revisar es qué voltaje tiene. Aquí tiene en la parte de atrás, le puse un alfiler y nos bajó a 2.4. Si lo desconectamos nos da 4.9 y ya puesto en el conector nos baja a 2.4. Vamos a dar una aceleradita. Ok, ahí nos mantiene el mismo voltaje. Y aquí nos está marcando la temperatura del aire, una manera de checarlo. Ahora vamos a ver la diferencia de el usado con otro, con el nuevo. Vamos a checar la resistencia. Ok, amigos, aquí vamos a checar la resistencia de los dos sensores. Este nos tiene .877. Ahora vamos a aventarle el aire, calor. Y vamos a comparar uno con otro. Aquí vamos a ver hasta cuánto baja uno y la diferencia con el nuevo. Se me movió el conector. Ok, aquí ya se quedó bueno, ya se quedó en esa medida. .622, ya no va bajando todavía.
.530. Parece que ahí ya se quedó. Ahí se quedó. Ahora vamos a probar el nuevo. Esa es la diferencia que hablábamos. Tenemos como .100 de diferencia de uno a otro. Mira, ahí tiene .640, ya no baja. Es el nuevo. Vamos a probar rápidamente el usado. Este nos marcó .530, si no mal recuerdo. Vamos a ver. Bajando. Recordemos que es la misma temperatura para los dos. Entonces se nos va a ir a .530 aproximadamente. Ahora se quedó en .583. Bueno, ahí checamos que trae una pequeña falla ese sensor. Y por eso nos registraba este siguiente código. Sale, amigos, vamos a ver el código. Ahí está. Bien, amigos, aquí estamos en el vehículo otra vez y ese sensor nos marcaba este código. Por eso decidimos cambiarlo sin antes checar resistencia. Y ya una vez instalado pues nos borró el código, pero quisimos hacer la prueba. Vamos a ponerlo para que veas cómo borra el código. Bien, vamos a poner el nuevo y vamos a vamos a checar el código. Ya lo conectamos, vamos a borrarlo, borrar código de avería. A ver, yo creo que no está conectado, vamos a ver, no está dentro. A ver, córtale ahí, Rich. ¿Qué tal, amigos? Me costó un poquito de trabajo meterlo, mejor quité toda la tubo y ya lo metí a presión. Bien, ahora ahí prendimos el vehículo, vamos a hacer el proceso de borrado. Ahí era, ¿verdad? Borrar código de avería, sí. Satisfactorio, dice. No lo sigue marcando, a ver, vamos a checar por qué lo marca. A ver, amigos, ya después de varios intentos, lo dejé que trabajara, más bien, ahora sí vamos a leerlos. Listo, mira, ya no me lo marca, me voy a flujo de datos y ahí compruebo que realmente esté trabajando bien. Por aquí está el YAT, aquí está. Vamos. Listo, amigos, mira, aquí nos está trabajando muy bien. ¿Sale? Bien, amigos, si te gustó este pequeño video, pues dale like, suscríbete y comparte para seguir subiendo más contenido. Hasta el próximo video.